las cosas que yo siento cada vez que tengo que tomar la palabra en el púlpito de la iglesia, no importa de cuál, es si voy a dar datos solo o voy a producir una renovación mental y espiritual. Vamos a tomar el último tema y este tema lo voy a dividir en dos partes de forma bien marcada. La primera, voy a hablaros algo acerca del reino milenial de Jesucristo. Ayer terminamos con la venida del Señor, sus pies sobre el monte de los olivos, la formación del valle de Jezreel y todo esto que ayer vimos así muy por encima. Pero yo quiero específicamente que esta noche tú y yo salgamos de aquí respirando el aire del cielo. De otra manera, que levantemos nuestros ojos para descubrir en la maravillosa revelación de Dios aquello que nosotros vamos a disfrutar. De forma especial quiero terminar con una panorámica íntima, personal, aplicativa de cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto, os invito a una lectura de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 6. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Leemos los 6 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Paramos ahí la lectura, pero quiero que notéis, antes de seguir con los últimos dos versículos, quiero que notéis la insistencia del Espíritu en ese pasaje. 1000 años, 1000 años, 1000 años. No puede ser tanto una cifra simbólica, sino una realidad. 1000 años. Sigo leyendo el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. La venida de Cristo a la tierra va a producir un tiempo de preparación para la instauración del reino milenial. Cristo viene a la tierra y va a llamar a comparecer delante de él a dos grandes grupos de personas. Por un lado los gentiles y por otro lado los judíos. Para determinar qué cosa. Bueno, Dios exhibe su justicia públicamente siempre. De manera que el Dios de la Biblia, el Dios justo, misericordioso y bondadoso, va a establecer quiénes son los que van a entrar al milenio, quiénes no. Y este establecimiento de los que van a entrar al milenio se vincula a algo experimental en cada uno de ellos, el nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo viene a Jesús, le pregunta por esta misma cuestión y Cristo le dijo: si no naces de nuevo, no ves el reino. Si no naces de nuevo, no entras en el reino. Por tanto, en ese valle que se va a formar cuando Cristo venga, ponga sus pies en la tierra, va a llamar
en el borde de la tierra, en el límite de la tierra, va a llamar a juicio de determinación, si son salvos o no son salvos. Hay muchos hombres y personas, mujeres religiosas en el mundo, que practican una religión, incluso muchos llamados evangélicos, que conocen la Biblia, saben de la Biblia, citan la Biblia, son históricos, vienen de abuelos, bisabuelos, no sé cuántas generaciones anteriores evangélicas, pero no han nacido de nuevo. Conocen a Cristo en la mente, no en el corazón. Hay un hombre que está jubilado, ya es mayor, pero era uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sabía lo que tú te imaginas y un poquito más. Y este hombre, su especialidad era Biblia. De manera que tú le preguntabas a él, así como suena, oye, hazme un bosquejo de Habacuc. Y te dice punto 1, punto 2 y te Habacuc entero. Estabas hablando de él y a lo mejor le decías, es que hay un texto, no recuerdo dónde, que dice así, y dice, me suena a Jeremías. Y estaba por allí. Era un tremendo hombre. Me lo presentaron y cada vez que yo iba a Salamanca, yo procuro ir a la Universidad Pontificia, a la biblioteca de la universidad. Es mi perdición aquello. De manera que entro en la biblioteca, una biblioteca que tiene catalogados algo más de 120.000 volúmenes. Y ahí tienes no solamente teología católica. Tú dices, quiero la teología de Schaeffer. Ahí está. O de Berkhoff. Ahí está. Tienen todo. Y yo voy allí con mi carnet de lector y entro para eso, para perder una mañana de lectura de libros que no tengo. Pasaba por el despacho de él, porque el camino de la biblioteca, por la parte interior, pasas por su despacho, y él estaba allí un día y me dijo, ¿otra vez aquí? Sí, estoy aquí. ¿Qué ocurre? ¿A qué vienes? Bueno, vengo a una conferencia, a dar unas conferencias aquí en Salamanca. ¿Y cuál va a ser el tema? Y yo le dije el tema, identificación con Cristo, tocaba en aquella ocasión. Y él me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Las que tú quieras. Y me dijo este hombre, ¿tú crees todo lo que predicas? Y yo le dije, mira, si no lo creyera, no lo predicaba. Me dijo, te admiro, porque yo no creo ni el 60% de lo que enseño. Conocía la Biblia de memoria. No conocía al Dios de la Biblia. ¿Entiendes esto? Y aquí muchos, dice Cristo en el Sermón de la Montaña, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí. Dios no salva por conocimiento intelectual, sino por experiencia vivencial. Por eso el apóstol Pablo dice que se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Es decir, tú crees cuando realmente rindes tu vida. Corazón, núcleo de vida, es todo una representación simbólica muy interesante en toda la teología, especialmente del contexto hebreo. Tú crees con tu corazón, por tanto crees con tu vida, por tanto entregas tu vida y te entregas tú al Señor. Y el Espíritu Santo regenera esa vida, reorienta esa vida, cambia esa vida. Ahora ahí están las personas religiosas y no religiosas del mundo delante del juez de toda la tierra. Y Él los llama a juicio para determinar si pueden entrar al reino milenial o no. ¿Recuerdas que esto ocurrió un poco con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel llegó a la frontera de la tierra, a Cades Barnea. Y ahí todo ese pueblo estaba interesado en entrar en la tierra y van y le dan una referencia de la tierra fantástica. Es una tierra que produce leche y miel. Mirad qué enorme racimo de uvas trajimos como muestra, pero no podemos entrar. ¿Por qué?
porque son mucho más fuertes que nosotros. Y Dios juzgó a ese pueblo delante de la entrada. ¿Y sabéis cuál fue la determinación de Dios? No entrarán en la tierra. Y aquellos 300.000, 600.000, perdón, que están censados como hombres de guerra, murieron todos en el desierto. Llegaron a la frontera, no entraron. Este simbolismo, esta ilustración, esta referencia histórica va a ocurrir de forma contundente cuando Cristo venga. Va a llamar a las naciones delante de sí. Cuando hablamos de juicio delante de Cristo y tal y cual, nuestro pensamiento se vuela inmediatamente a tiempo, espacio, gente, cómo va a venir, cómo no va a venir. Son preguntas curiosas que la Biblia no contesta. Lo que tengo delante es muy claro. Dios va a formular delante de sus mismos ángeles y de los hombres, ¿creíste o no creíste? ¿No creíste? No puedes entrar al reino. Porque al reino tiene necesariamente que entrar el regenerado. ¿Sabes por qué? Porque yo voy al Salmo y leo estas palabras. ¿Quién estará en el monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. ¿Quién puede hacerlo? Ningún hombre. Los creyentes en Cristo son santificados en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Y por esta razón, no solamente podemos acceder a la presencia de Dios, accedemos al trono de gracia, dice la carta a los Hebreos. El trono de Dios es un trono de justicia, por tanto, un trono de juicio. Dios no puede estar relacionado y aceptar el pecado. Nosotros se nos invita a entrar al trono de gracia porque el trono de juicio ha sido cambiado por Cristo para nosotros en un trono de misericordia. Y estos son examinados. Y los que no han creído, ¿qué harán con ellos? ¿Los serán tomados y echados en las tinieblas de afuera? Esto que se hace con las naciones y que determina su condición espiritual, los que han superado eso porque han creído, van a entrar en el reino. Los que han muerto por el testimonio, dice aquí el texto, van a ser resucitados para entrar en el reino. Y los otros fuera no pueden entrar en el reino. Ahora ya están las naciones, ya los han juzgado y dice, venga Israel para acá. Y ayer mencioné que Pablo dice en su epístola a los romanos que entonces todo Israel será salvo. Pero nos hace una observación. No todos los que se llaman descendientes de Abraham, por ser descendientes de Abraham, son salvos. Son gente de fe. Solo los que son de la fe de Abraham. Y este juicio para Israel tiene un propósito condicionante, determinante, de saber cuáles son espiritualmente hablando israelitas. Es decir, cuáles son los que tienen derecho por pacto a recibir, ¿qué cosa? Lo que Dios ha prometido para ese pueblo y que no ha cumplido. Y estos que dependen de Dios, recordáis que ayer mencioné muy de pasada que hay un grupo grande de estas personas que son tomadas por Dios, llevadas al desierto sobre las alas de águila, y ahí Dios los ha cuidado durante tiempos, la mitad de un tiempo, los 3 últimos años. Estos han creído. Estos han sido enviados, parte de ellos, a predicar el evangelio a todo el mundo. Por tanto, hay gente salva que va a entrar al reino milenial de Jesucristo. Y este juicio se va a producir, según menciona Ezequiel capítulo 20, en un determinado lugar de la tierra en donde son reunidos y son juzgados. Y se va a formar ahí una separación. ¿Cuál es la separación? Cristo la manifestó, se refirió a ella en la parábola de las 10 vírgenes. De manera que hay 10 vírgenes. Todas ellas dice que están esperando ¿a quién? Al esposo.
Por supuesto, el esposo no se casa con las vírgenes, ¿eh? El esposo viene acompañado de su esposa y ahí están las 10 vírgenes que han creído que van a entrar con Cristo ¿a dónde? Al reino milenial. Acompañando a la esposa del Cordero que viene también con él. Qué bendición tan grande. Yo cierro mis ojos y dejo volar mi imaginación y digo aquellas palabras de un antiguo himno. Yo a los himnos de antaño no le llamo viejos. Lo viejo hay que tirarlo a la papelera. Lo antiguo gana valor con el tiempo. Un antiguo himno que dice, ¿qué será? ¿Qué será cuando en Salem, en Jerusalén, entre ya? El escritor se pone en esa posición y yo no puedo imaginarme la impresionante dimensión de un reino perfecto establecido por Dios aquí en la tierra, porque yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ahora, esa separación va a llegar a lo más íntimo de las personas. Es decir, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y ahí tienes, volviendo a las 10 vírgenes, que lo ilustra muy bien, ese Israel que simplemente es religioso, que no tiene aceite, y va a comprar aceite. Bueno, es una parábola, ¿eh? La parábola no puede ser interpretada al 100% con aplicación absoluta. Está utilizando la parábola para referirse a un tema concreto, que es precisamente esto. De manera que los que no tienen aceite van a comprar y cuando vuelven, ¿qué pasa? La puerta está cerrada. Le decía al hermano que abrió la puerta del templo esta noche, decía, y Noé abrió la puerta del arca. Bueno, naturalmente que estos van a llegar allí y van a llamar a la puerta y ¿qué ocurrirá? No pueden entrar. Bueno, es una parábola, ¿eh? Todos los que no han sido regenerados no entrarán al reino. Y el Señor se sentará en su trono de gloria. E Israel es juzgado para determinar quiénes son salvos, quiénes no. Y el juicio de las naciones parece que es un juicio de obras. Porque se les pregunta, ¿qué es lo que vosotros hicisteis por mí? Me buscasteis en la cárcel, me acompañasteis en mis sufrimientos, estuvisteis a mi lado. Pero Señor, no sabíamos que tú estabas en la cárcel. Si no lo hicisteis a uno de estos, mis pequeños, o si lo hicisteis, ahí las dos versiones, lo hicisteis a mí. Te pongo un ejemplo de esto. Rahab la ramera, recordáis toda la historia, ¿verdad? Rahab la ramera, cuando enviados de, los espías, los enviados de, se me ha ido, de Josué. Gracias. A ver, céntrate en los nombres, Pérez Millos, por favor. Los enviados de Josué llegan a esa mujer los toma, los lleva al terrado, los esconde detrás de los manojos de lino. ¿Por qué? Porque era una de sus hermanos. Es decir, está reaccionando y cuidando a los del pueblo de Dios porque ella había creído en el Dios de ese pueblo. Y ella da testimonio diciendo, mira, yo sé que Dios os ha bendecido, os ha traído y os ha dado la tierra porque todos los nuestros están temblando. Era una creyente y había manifestado su amor como creyente hacia los que son creyentes. ¿Me estáis siguiendo? De la misma forma, Cristo va a preguntar, ¿hiciste o no hiciste? No hiciste, es evidencia de que no eres. Por tanto, todos esos son echados fuera. Los de la derecha, en la parábola, en la ilustración, entran y los de la izquierda van destinados, enviados al fuego eterno. Limpio. Claro, hablaba con el pastor Pedro el otro día y él me hacía notar algo tremendo que es verdad. Es un estudio muy interesante.
desde que comienza la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo, hay una mortandad impresionante en la tierra. Miles de personas por un lado, miles de personas en el mar por el otro. La población de la tierra va disminuyendo. Luego aquella multitud de ejércitos que son eliminados. Por tanto, no queda mucha gente. Y de esta gente que queda, todavía hay una selección y solamente entran al milenio los que son salvos para experimentar los judíos y ver los gentiles el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Dios ha hecho pactos con Israel o no? Naturalmente, pongo un ejemplo. El pacto con Abraham, te voy a dar toda la tierra. ¿Lo hizo? No. Abraham, es más, Abraham murió y de toda la tierra tenía una propiedad bien pequeña, una finca y un sepulcro. Es lo que tenía Abraham. Pero Dios le dijo, te voy a dar esto. ¿Se la va a dar o no? Claro que sí. No ha podido, digamos así, no ha podido hacerlo no porque no quiera, sino por rebeldía de ese pueblo. Ahora ya tenemos un pueblo comprometido con Dios para recibir esas bendiciones. Dios hizo un pacto con David de que de su descendencia habría siempre uno en el trono y habría uno que se sentaría en el trono. Y David entendió muy bien eso y y Cristo dice, ¿por qué David dijo, hablando del que se sentaría en el trono, dijo el Señor a mi Señor? Y está hablando de un vinculado con David en cuanto a humanidad, en cuanto a carne, pero que es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Habrá también el cumplimiento del pacto palestínico en cuanto a tierra, a lugar, a ubicación del territorio, y habrá el cumplimiento del nuevo pacto en plenitud. El nuevo pacto no está hecho para la iglesia. La iglesia participa. Es introducido en ese nuevo pacto, pero el nuevo pacto en la profecía está hablando para Israel. Ese pueblo rebelde, contradictor, con un corazón endurecido, desobediente, dice, le voy a cambiar ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y pondré, ¿qué cosa? Mi espíritu en ellos. Y ellos no serán los que cumplan, aunque sí lo van a ser en cuanto a ejecutores. Yo haré que guarden mis mandamientos, cumplan mis decretos y los pongan por obra. Transformación, pacto nuevo. La gran dimensión de esa bendición en corazones renovados durante el milenio. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Vaya compañía. Pero hay algo más. Tenemos que desde el principio de la humanidad ha estado negando a Dios el derecho al reino. El que quiso tener su reino, ¿sabéis a quién me refiero? Llega a ese momento crucial y un ángel, no otro, desciende del cielo con una cadena. Bueno, entiendes que no es físico eso, porque atar un espíritu con una cadena hay que preguntarse. Yo tuve una vez, hago un paréntesis, una vez en una reunión muy especial tenía delante de mí un grupo de personas absolutamente amilenaristas y tal, y luego después hubo preguntas y ¿sabes qué pregunta fue la que me hizo uno de ellos? Dígame, ¿de qué material es la cadena con que va a ser atada Satanás? Y yo pensé en la respuesta del Señor Jesús. Y le dije, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas y yo te digo el material de la cadena. ¿De qué color son las plumas de las alas de Dios? ¿Cómo? Sí, porque la Biblia dice que con sus alas de seguridad, debajo de sus plumas estará seguro. ¿De qué color son? Bueno,
Pues exactamente, como tú no puedes contestar, yo tampoco te voy a contestar esto del material de la cadena. Pero lo que está diciéndome es que este que es el príncipe, querubín potente, grande, y no olvides una cosa, que lo único que Dios hizo con Satanás fue sacar el fuego que había, la luz suya dentro de él. Pero es sabio, es hermoso, etcétera, etcétera. Puede vestirse de ángel de luz o disfrazarse de ángel de luz. Y este potente, al que le siguieron miles de ángeles caídos, va a ser sujeto por un simple ángel. Bueno, no es que ese ángel tenga más poder, es que tiene la autoridad del soberano. Y esta cadena de sujeción eliminará de funcionalidad a Satanás en ese reino. No está suelto, no hay tentación. Y habrá un reino enormemente bendecido sin la tribulación permanente del conflicto con Satanás. Ahora, ¿y Jesucristo qué? Bueno, no hace falta que extienda nada, ¿verdad? Todo lo vinculado con el reino está en manos de ¿quién? Está en manos del rey. De modo que Jesucristo viene para reinar y viene como hijo de Abraham para el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Viene como hijo de David para el cumplimiento de las promesas del trono. Y viene como hijo de Dios, porque no puede haber nadie que sea rey de reyes y señor de señores que no esté vinculado con Dios. La gloria relativa a la deidad del rey se va a manifestar. Recordáis todos que cuando Juan comienza a escribir la profecía de Apocalipsis, en el capítulo primero, ¿qué es lo que describe Juan? Lo que has visto, dice el texto bíblico. ¿Y qué es lo que has visto, Juan? El glorioso Dios, Rey de Reyes, revelándose majestuoso delante de mí. No puedo imaginar una gloria tan grande. Es la gloria absoluta del Dios invisible, que se hace visible en Cristo. Nunca veremos al Padre, porque es invisible a los ojos del hombre. Pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la gran gloria de Dios se va a revelar en Cristo. En Él está contenida la majestad de Dios. Y Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y toda esa gloria impresionante de Dios es la gloria que Juan vio. Y cuando Juan vio esa gloria, ¿qué ocurrió? Cayó a sus pies. Bueno, no hay una caída. Simplemente se puso a los pies de Jesucristo en adoración. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Puedes imaginarte cosas semejantes? Es más, durante el tiempo futuro, cielos nuevos y tierra nueva, la ciudad celestial, la vamos a ver después, o vamos a pensar en ella después, que desciende a la tierra, paréntesis, segundo paréntesis. El cielo para nosotros no está allá arriba, ¿eh? Oh, ¿cómo? No. Sí, el himno lo dice. Más allá del sol. Bueno, pero no es inspirado. No, el cielo nuestro será en la tierra nueva, donde nosotros moraremos y estaremos con Cristo. Y esa lumbrera alumbrará la tierra de tal manera que no tenemos necesidad de luz de sol. No quiere decir que no habrá sol en la nueva creación. Si todo lo que Dios hizo, entre ellos el sol, era bueno en gran manera, ¿qué será en esa nueva creación? Pero lo que yo sí tengo claro es que la impresionante dimensión de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, se manifestará en todo su esplendor en el reino milenial. Algunas características de ese reino. Será un reino de paz. Las guerras no están. ¿Te imaginas qué bendición tan grande? No ha habido paz en el mundo. Y algunos dijeron
al final del tiempo, paz y seguridad. ¿Y qué pasará? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Habrá gozo, puesto que la manifestación del Espíritu de Dios será amplia y plena en las personas. El gozo está dentro del creyente, no fuera. Tú puedes tener un conflicto impresionante y estar llorando por la tragedia de la vida, pero tienes gozo en el alma, que nadie te puede quitar. Puede ser que el barco de tu vida esté hoy sacudido por un impresionante y violento temporal y estás notando que ese barco hace agua, pero en ese barco está Cristo y te da paz. Y cuando la paz de Cristo se manifiesta, sientes el descanso profundo y la tranquilidad. Cristo vio a los discípulos muy inquietos en la última cena, ¿verdad? Era una cena tensa, ¿eh? Y Él los vio y les dio esperanza. Seguían igual. ¿Qué es? Metió su mano, déjame alegorizar, ¿me permites alegorizar un poco? Bueno, metió su mano en el bolsillo del pantalón. No usaban pantalones. Y dijo, me voy a dejarles un recuerdo. Y sacó dos cosas. Y les dijo, la paz os dejo. Es decir, la paz de relación con Dios queda realizada. Y dice, todavía voy a hacer algo más. Mi paz os doy. Pero ¿cómo puedo yo experimentar la paz de otro? ¿Puedes tú? No. A veces venimos a alguien que tiene un problema y le damos un abrazo y le decimos, ya sé lo que te pasa. No es verdad. No es verdad. El único que sabe lo que pasa es el que está pasándolo. Es un dicho, una frase de aproximación, de condolencia, de lo que sea. Pero nadie puede vivir la vida de otro. Para vivir la vida de otro tendrías que vivir su vida. ¿Es así? Pero esto es lo que hace Cristo. Cristo hace que el creyente viva a Cristo en él. Luego la paz personal de Cristo se convierte en paz personal del creyente. Y el temporal está fuera. Pero la paz está dentro. Reino de paz. Reino de santidad. Los que entran al milenio son gente regenerada que están buscando una relación de comunión con Dios permanentemente, santidad. Habrá la remoción de la maldición sobre la tierra. La tierra está pasando por una experiencia, la naturaleza mala en cuanto al pecado del hombre que deterioró esa naturaleza. Y Pablo dice que la creación gime a una, esperando ¿qué cosa? La manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios. ¿Te has parado a pensar en ese versículo alguna vez? Pablo está utilizando un pensamiento tomado de una realidad propia de una mujer. Una mujer tiene su hijo en gestación, hay dolores, hay angustia, hay dificultad al final. ¿Y qué ocurre cuando ese hijo es alumbrado? Los problemas pasan. Simbólicamente, figurativamente, en el seno de la tierra está la sangre, por tanto, la vida de miles de creyentes a lo largo del tiempo. Y la creación dice, cuando estos sean tomados y sacados al exterior, habrá un cambio en la creación. Y ahí tienes la profecía de Isaías, donde se nos dice que el niño jugará con el áspid. Y el león comerá hierba como el buey. Hay un cambio y nadie afectará a nadie en mi monte, dice el Señor. Por tanto, esta creación que gime va a comenzar un tiempo de descanso. En el milenio habrá sanidad para los que están enfermos y habrá restauración física para los que están deteriorados de alguna manera físicamente. Y me voy a la Biblia y me doy cuenta que en cierta medida la longevidad que tenía el hombre antes del diluvio vuelve de nuevo.
porque dice el texto que no habrá niño que no cumpla 100 años. ¿Tú sabes lo que es 100 años para un niño? Y llamarle niño quiere decir que tiene una vida muy larga por delante y que el pecador que muera o la persona que muera será considerada como un miserable, como un maldito cuando muera más joven. Hay una longevidad enorme ahí. Habrá trabajo en la tierra. Nadie estará, en España decimos en el paro, no sé si aquí no, aquí no se usa eso. Estar en el paro significa que buscas trabajo y no lo encuentras. Bueno, allí va a haber trabajo. Las cosechas, la producción agrícola en el milenio será enorme porque además habrá una renovación de luz, dice la Biblia, sobre la experiencia del milenio. Habrá prosperidad económica en base al cambio de la población, de la situación, del entorno de ese tiempo. ¿Queréis algo más? ¿Llega? Llega. Yo miro ese reino y digo, qué admirable, Señor. Qué bendición tan grande cuando el rey sobre el trono está en absoluta comunión con el eterno Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es Dios. Y este Dios maravilloso nos hará sentir la bendición grande de una vida en vinculación con Dios. Bueno, hay más cosas, pero quiero pasar al segundo punto. Y el segundo punto lo encuentro en el final del milenio. Tenéis ahí abierta vuestra Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis. Voy a leer ahora desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, atado con una cadena, prisionero. Lo sueltan, Dios lo suelta. ¿Y qué va a hacer Satanás cuando salga? Bueno, lo que ha hecho siempre. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Y se vuelven a citar 2 palabras, Gog y Magog, que tiene que ver con gente de una determinada situación y de una determinada condición. Lo que está diciendo es que las naciones que están en la tierra, hasta al este, al norte, al sur, van a ser engañadas para levantarse contra Dios. ¿Y qué naciones son esas si los que entraron al milenio han sido gente regenerada? Salvos. Bueno, ellos son salvos, pero sus hijos no son salvos porque los padres sean salvos. Y durante el tiempo del milenio habrá en la bonanza una gran multiplicación de personas. No muere, la gente no muere ahí prácticamente, por tanto el mundo se va poblando y esos que no creen están tranquilos porque no son violentados, pero no son salvos. Y esos que no tienen un corazón regenerado serán objeto del engaño por parte de Satanás. Y Satanás va a tomar a toda esa gente, ¿para qué? Para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y todos estos subieron de la anchura de la tierra, otra expresión simbólica, es decir, de todos los lados del mundo, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de parte de Dios, Dios dice, terminó el problema. Nunca más asunto del pecado. Y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ojo con esta palabra. El pecador no se extingue. Es decir, el que no cree no va a ser disuelto, como algunos dicen por ahí. Cristo dijo, irán a un lugar donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga. Por tanto, hay una condenación a perpetuidad de los que en su vida no dijeron, sea hecha tu voluntad.
El que no dice a Dios sea hecha tu voluntad, ¿sabes lo que hace Dios? Le dice bien, sea hecha la tuya. Y la tuya es no querer creer en el Hijo de Dios. Y estos son colocados en una situación de no solamente muerte espiritual, sino muerte segunda, se dice aquí en el texto bíblico. La muerte en la Biblia, como sabéis muy bien, no es un estado de término, es un estado de separación. La muerte física es el resultado de la separación entre la parte orgánica, el cuerpo, y la parte espiritual. La muerte espiritual es el estado de separación del hombre con Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Estos que mueren con sus pecados sin resolver delante de Dios son trasladados a una situación de muerte definitiva que se llama en la Biblia la muerte segunda. Luego hay un juicio para ellos, pero en primer lugar yo quiero dejar esa situación clara porque Dios va a intervenir. Subieron sobre la anchura del campo, el fuego del cielo descendió, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre, que ha sido inaugurado anteriormente por dos hombres. Ahí tienes en el versículo, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y este lugar, dice aquí el texto bíblico, que serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Esa expresión, esa frase, ese hebraísmo, significa a perpetuidad. No a eternidad, porque la eternidad quiere decir que no tiene tiempo, no tiene origen, tiene fin, pero aquí hay una situación definitiva, a perpetuidad, en el lago de fuego. Ahora viene la panorámica final a la que yo quería referirme al principio, y hay tres cuestiones importantes en la Biblia que señalan tres aspectos. Primeramente, rebelión, lo hemos visto, se han rebelado contra Dios. Segundo, remoción. Dice que Dios envía fuego del cielo y los consume, pero el apóstol Pedro habla de que toda esta tierra y estos cielos están reservados para el fuego, el juicio de fuego de parte de Dios. Luego toda la creación será pasada por el fuego. De la misma manera que pasó por agua en tiempos de Noé, del diluvio, no hay más diluvio, pero esta creación será pasada por fuego. Y aquí la pregunta surge, ¿y habrá una nueva creación o una recreación? Bueno, no lo sé, pero tampoco me interesa. Lo que sí me interesa es que Dios va a hacer todo nuevo. Y si en la primera creación, cuando Dios se asomó al balcón del cielo, permíteme la libertad de decirlo de esta forma, y contempló todo y miró para un lado y para el otro y emitió un juicio divino sobre lo que había hecho y dijo, he aquí era bueno, en gran manera, ¿qué será lo nuevo que va a hacer? Impresionante. Algunos me dicen, pero ¿sabes una cosa? Yo vivo en Puerto de Mar y allí no hay mar. Es que el mar en el Apocalipsis es el lugar de donde también sale la bestia. No habrá inquietudes. No habrá un sistema de donde pueda salir algo malo. Pero yo tengo la convicción de que si el mar hoy es bello, será bellísimo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Alguien me pregunta, sobre todo el dominicano, y comeremos plátano frito. Pues no lo sé, pero supongo que sí, porque no hay duda ninguna de que cuando Cristo resucitado se apareció a los suyos, ¿comió con ellos o no? Pues claro que sí. Ahora será una comida que no te va a hacer daño al estómago y todas estas cosas, pero lo que yo veo es la dimensión admirable, remoción, recreación, nuevo todo para nuestra bendición. Antes de eso,
o después de eso, mejor dicho, después de la intervención de Dios, va a haber otro juicio, el último. ¿Cuál es? El trono blanco. Y dice ahí en el Apocalipsis 20 que hay un trono blanco y el que está sentado delante de él, delante del cual huyó la tierra y el cielo y no se encontró ningún lugar para ellos. Es decir, todo el sistema actual va a ser transformado. Es lo que está diciéndonos ahí el Apocalipsis. Y vi los muertos grandes y pequeños. No pudieron, el sepulcro, el Hades, no pudo retener a los muertos porque Dios llamó a esos muertos a convocatoria delante de él. Y Dios va a exhibir delante de los ángeles y de los demonios su justicia. ¿Cómo? Llama a esa gente y abre el libro de la vida. ¿Y qué pasa? ¿Está el nombre? No. Luego, destino final, muerte eterna. Separado de Dios por deseo personal suyo. ¿Está claro? A mí cuando alguien me dice, ay, estarás allí en el infierno y estás diciendo, quiero estar en el cielo. No, no, no. Tú quisiste estar ahí, pues ya está. Dios ha concedido lo que tú has pedido y ahí está tu destino eterno ¿te imaginas lo que tiene que ser una situación perversamente pecaminosa que no tiene término? Eso no podemos ni imaginarnos lo que va a ser ahí. Pero yo cierro mis ojos esta noche y Juan me dice, pero tú mira lo que hay para ti. Capítulo 21 de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y está hablando de la nueva creación, ¿verdad? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y quiero deciros aquí que todo esto que va a describir en cuanto a la ciudad es un símbolo para expresarnos la admirable dimensión de ese lugar que prepara para nosotros. Pero no está hablando de un lugar físico, literalmente calle de oro y puertas de perlas y cosas. Bueno, está dando una panorámica impresionante de lo que va a ser ese lugar, porque es el cumplimiento de la promesa de Cristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y yo le pregunto, ¿me puedes dar algún informe de eso? Y él me dice, mira, va a ser semejante a. Y lo primero que me dice son las dimensiones de esa ciudad. Y me dice que si haces el cálculo con calma, hoy en el versículo 16 lo puedes encontrar, las dimensiones, capítulo 21, versículo 16, la longitud de la ciudad estaba establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura. ¿Cómo? La longitud, la altura y la anchura. 12.000 estadios. Vete a tu casa, toma tu calculadora, multiplica y te va a dar una ciudad que tiene, en el simbolismo de la ciudad, tiene 2.160 kilómetros de largo por 2.160 kilómetros de ancho. Y alguien me dice, bueno, la tecnología futura podría construir. 2.160 es un poquito más largo que el largo de España entera. Y 2.600 un poquito más largo que el largo de norte a sur de España entera. ¡Qué bárbaro! Ah, para poco. Porque hay 2.600 kilómetros. Eso sí que es imposible, físicamente hablando. Por tanto, lo que me está diciendo es,
habrá espacio cómodo para todos. Nosotros vivimos en las ciudades aquí en América toda crecen así, porque hay espacio. Pero en Europa, ¿sabes cómo crecen? Así, porque no hay espacio. De manera que en nuestra iglesia hay unas familias que viven en un edificio que tiene 16 plantas de alto. No es enormemente alto, pero en cada planta hay 10 viviendas. Multiplica 10 por una media de 3. Te está dando 30. Multiplica por 16. Si esa gente saliese toda al mismo tiempo a la calle, la policía vendría diciendo hay una manifestación. ¿Qué dice toda esta gente? Bueno, la ciudad se hace muy incómoda porque te comprime, no tiene espacio para la población. Yo viví por años en una parte de nuestra ciudad. Esto que os voy a decir no es exageración ninguna, es auténtico. En donde estaba en una avenida muy principal, en una zona muy comercial, frente a mi casa. A mi esposa le encantaba, estaba uno de los centros comerciales más grandes que hay en España, el Corte Inglés. Llegaba Navidad y aquella calle se llenaba de gente. No creas que exagero. Muchas veces yo salía de casa, abría el portal de la casa y tenía que decir, ¿me permite, por favor? Luego, una ciudad muy bella, pero comprimida. Los que resuciten ocuparán un lugar en el espacio. Cristo dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo tengo carne y huesos. Y claro, todos los salvos de todos los tiempos, imagínate que no hubiese espacio bastante. Me dice, tranquilo, hay un espacio grande. Y además la ciudad puede ser muy grande, pero puede ser muy fea. Yo conozco una ciudad ahí en Hispanoamérica, conozco una ciudad que se construyó artificialmente para capital de un país ahí en medio de la selva. Cuando estuve ahí dije, es fría. Avenidas enormes, grandes, anchas, cómodo, todo lo que tú quieras, pero hormigón y cristal. No hay belleza ninguna en ese lugar, al menos para mí. Y me dice, va a ser bellísima. Y dice, compara la calle principal con oro transparente. ¿Oro transparente? Oro transparente significa que ese oro está tan limpio que refleja tu imagen. Las ciudades que no son limpias, que no están limpias, no son agradables. Pero hay todavía más, puertas de perla. Vaya tamaño de perlas. Pero lo que me está diciendo es que será bellísimo. El lugar para entrar y salir de la ciudad, simbólicamente hablando, será bellísimo. Dios se ocupa de eso. Es el lugar que prepara para su esposa. Luego lo hace bien. ¿Algo más? Naturalmente que sí. Me dice que los cimientos de la ciudad son piedras preciosas. En España hay un lugar que cada vez que yo voy procuro ir a verlo. Es la Catedral de León. Una catedral gótica. No es muy grande, no es de las más grandes de España, pero tiene algo singular. Es un gótico muy perfecto y está literalmente forrada de cristaleras de color, de siglos de historia. Tú vas a esa catedral a las 12 de la mañana, las vidrieras tienen un aspecto, a las 4 de la tarde otro, cuando está nublado otro, cuando hay sol otro. Es impresionante. Pero a mí me impacta mucho y me impactó el primer día que lo vi, yendo para la catedral por la noche, caminando, y de pronto allí estaba la catedral en el fondo.
iluminada por dentro. Parecía una sortija brillando con los colores de la cristalera. Y yo digo, qué belleza tan grande. No, el Espíritu Santo no tiene otra comparación para que yo lo entienda y me habla de piedras preciosas. ¿Te imaginas heridas, golpeadas en el buen sentido de la palabra, con la luz del Cordero? Oh, yo no quiero imaginarme nada semejante porque no puedo imaginarlo. ¿Algo más? Sí, bella, grande. ¿Y cómo son las condiciones morales de la ciudad? Lo peor que tú puedes tener en España es un vecino molesto. Es decir, tienes tu apartamento, al lado hay otro, al otro lado hay otro. Cuando uno de los dos hace ruido y te molesta. En la casa donde vivía una de mis hijas en Vigo había una persona molesta. De modo que a las 10 de la noche a lo mejor estaba poniendo no sé lo que en su casa con un taladro. Todos los niños del edificio despiertos. Y un día el presidente de la comunidad le dijo, oiga, ¿usted sabe que la ley prohíbe hacer ruido después de las 10 de la noche? Bueno, ¿qué? Próximo ruido que yo oiga después de las 10, le voy a denunciar. ¿Sabe lo que hacía? Yo no sé lo que ponía pegado a una de los pilares del edificio, probablemente un pedazo de hierro, porque sonaba eso. Ponía ahí 10 menos 3 minutos un taladro. Todo el edificio despierto, 10 en punto, ¡pum! Se acababa el taladro, pero ya había fastidiado a todo el mundo. Y yo le pregunto, bueno, ¿y quién va a ser mi compañía? Y voy a Hebreos capítulo 12, versículo 23, y veo una congregación de ángeles, los primogénitos hechos perfectos, y digo, qué vecindad más extraordinaria, me siento muy bien. Pero todavía te pregunto, ¿y habrá alguna otra cosa que haga todavía más atractiva? Y me dice en el versículo 4 de este capítulo 21, no habrá tristeza, porque enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugar las lágrimas es mucho más en el texto griego que secar las lágrimas. Quiero ponerte un ejemplo. Aquí hay niños pequeños. Esta noche no los veo, pero hay bebés. El niño pequeño casi siempre es más bajo de tamaño que las mesas que hay en la casa. De modo que tú pones al niño en la casa, se pone a correr y no se fijó bien y fue en la mesa del comedor y ¡pum! Pegó con la cabeza contra la esquina de la mesa. ¿Y qué hace el niño? Llora. Y viene corriendo a ti. Tú lo levantas, lo sientas en tus rodillas y ¿qué haces? Le secas las lágrimas. Ya está, besito. Chao, al suelo. Dentro de media hora viene llorando. ¿Por qué? Porque volvió a pegar con la cabeza en la misma mesa. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que deje de llorar? Sacar la mesa. ¿Qué es lo que produce las lágrimas? Ahí tienes el contexto. No hay nada que te haga llorar. Habrá ausencia de tristeza. No habrá muerte. ¿Sabe lo que significa? Ausencia de separación. No hay nada más impactante en la vida de una persona cuando parte a la presencia del Señor. Tu esposa o tu esposo. No duermes. Hay separación. Y Dios me dice, mira, ahí tienes una reunión eterna. Nunca nadie te separará de los tuyos y de mi presencia. No va a ser un culto perpetuo en cuanto a lo que entendemos nosotros de culto, todos sentados cantando día y noche y nada, sería aburrido. Pero lo que sí tengo claro es que el Señor dispone de un sistema de adoración en el que todos participaremos, pero tendremos libertad y armonía de relación los unos con los otros. Y digo, ¿y qué más, Señor? No habrá angustia vital.
porque allí no hay llanto. Y el llanto es precisamente el corazón partido por la injusticia, que clama a Dios en esta dimensión de la tierra. No hay llanto. Y como no hay injusticia, tampoco hay clamor, dice ahí el texto bíblico. Y además, no hay enfermedad. Quiere decir que no hay dolor. Regresaba una vez del sur de España de conferencias y me dijeron, oye, un hermano muy querido para mí, mayor pero querido para mí, durante el tiempo del régimen de Franco fue desterrado de su pueblo por ser evangélico y trasladado, desterrado para un pueblo muy cercano a Vigo. Yo conocí a ese hombre. Ese hombre era un héroe de la fe. Y me dijeron, está muy grave, está internado en el hospital. Y yo que subía para casa, paré, hice un rodeo, fui a esa ciudad, paré en el hospital, pregunté por su habitación y subí para verlo. Cuando iba a entrar, una enfermera salía del interior de su habitación y me dijo, ¿va a entrar usted? Le dije, sí, quería. Me dijo, venga mejor mañana. Le han hecho una prueba muy dolorosa y está sufriendo bastante. Y yo le dije, siento mucho, pero estoy de paso, mañana no voy a estar y solamente quiero nada más parar un momentito y verlo. Entré, parece que lo estoy viendo. Con sus manos delgaditas, blancas, apoyado en el embozo de la sábana de su cama, con los ojos cerrados. Y yo entré y puse mi mano encima de las suyas, sin decir una palabra. Y él abrió un momento los ojos y me reconoció y me dijo, ay, Samuel, si no fuera por lo que espero, esto sería insoportable. Un hombre que está enfermo a punto de morir, gozándose con la esperanza del cielo. La esperanza de la promesa del Señor para los que esperamos su venida. Aliento en medio del conflicto. ¿Sientes necesidad de ser alentado hoy? ¿Sabe lo que te dice el Señor? Mira arriba. Saborea la realidad de lo que viene y descansa profundamente en medio de tu prueba. Conocí una mujer en Galicia, encantadora ancianita. Parece que la estoy viendo hoy. Me viene a la mente muchos de esas historias reales que viví en mi vida. Una mujer, pelo blanco, un poco ondulado, con una trenza, siempre una coleta, no sé cómo llamáis aquí, una trenza del pelo. Bien. Esta mujer tuvo 8 hijos y nadie sabe por qué causa, los médicos nunca supieron por qué ella quedó paralítica de medio cuerpo abajo. Yo parece que la veo en las tardes del verano en Galicia, apoyada en un sillón de mimbre, moviéndose despacito, buscando la sombra de un árbol y sentándose allí. Siempre la he visto con un mandil. ¿Mandil se llama aquí? Un delantal, con bolsillos dentro de su bolsillo. Un lápiz que en España llamábamos lápiz tinta. No sé si suena esto aquí. Era un lápiz que la mina, en vez de ser de grafito negro, era una mina de color medio azulado, que era muy barato y que cuando escribías con él, si humedecías eso que escribiste, se extendía como si fuese una acuarela. Ella tenía eso, su Biblia y su inario siempre. Un día el Señor llamó a la viejita a su presencia y se fue para estar con Jesús.
pasó el tiempo. Y un día su hija mayor me dijo, ¿sabes? Encontré la Biblia y el linario de mamá. Y yo inmediatamente le dijo, déjamelo ver. Y allá fue al armario y trajo, ¿sabes qué? Una caja de zapatos. Y dentro de la caja de zapatos estaba la Biblia y encima de la Biblia el linario. Yo tomé lo primero que estaba, que era el linario. Y los libros se suelen abrir por donde más los usas, ¿verdad? De manera que cuando yo tomé el linario e hice así, se abrió por uno de los signos. Me impresionó, subrayado con ese lápiz, todo ese hino. Y ese hino dice, a la luz, al encuentro de Jesús, por él arde mi deseo. Oh, qué gozo cuando veo quien por mí sufrió la cruz. Pero hay una estrofa que apenas se lee. Y estoy seguro que aquella mujer lloró muchas veces encima de esa estrofa. Y dice, ¿qué será, qué será? Cuando en Salem entre ya, do las calles brillan de oro, me recibe el santo coro, cuánto gozo espero allá. Una mujer con sus necesidades respiraba el aire del cielo en medio de su prueba aquí en la tierra. Era mi abuela materna. ¿Cuántas veces me llamaba sentada en su silla? Ven. Ojo, cuando llamaba a la abuela había que ir. No es como hoy en día que, oye, bueno, ya iré. No, no, llamámoslo, vamos. Y la abuela me agarraba. ¿Y sabes lo que yo quería? Que me dejase libre, porque yo quería, como una cabrita, correr por el campo. La abuela me sujetaba ahí. Tengo la convicción de que la abuela estaba orando por mí. Qué bendición y qué esperanza. Puede pasar lo que sea, no importa lo que, pero puedo cantar aquella letra de una estrofa de una canción hecha por un conocido pastor que además canta en España y que dice solamente una palabra, solamente una expresión cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa el lugar de la mesa en que he de estar, ni el color de mi corona, si la llego a alcanzar. Y ahí se explaya y finalmente dice, solo quiero contemplarte de rodillas y perderse mi mirada en tu mirada y que pasen muchos años y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Y yo cierro mis ojos esta noche y digo con seguridad y con sana emoción, gracias, muchas gracias, Señor. Que Dios refresque vuestras almas. Que las lágrimas sean mitigadas hasta que sean enjugadas. Que la tristeza se convierta en paz en el alma, aunque siga la tristeza. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y levanta ahora tus ojos y ciérralos por un momento y ve al glorioso Señor que está a punto de mencionar tu nombre y el mío para recogernos y estar para siempre con Él. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones en esta noche. Yo quisiera terminar aquí, sin preguntas, porque realmente esta reflexión es maravillosa. Nos vayamos a casa con el intenso deseo de ver al Señor cara a cara.
el intenso deseo de que nuestras vidas estén realmente alineadas con Él, anhelando ardientemente, gozosamente su venida. Anhelamos estar con Él, ansiamos estar con Él. Como dice el himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Padre, gracias, gracias por regalarnos un final de conferencia tan glorioso. Tanta teología, tantos que hacen énfasis en datos teológicos y pierden la esencia de la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Líbranos de ellos, Señor. Ayúdanos a creer, a aprender, pero a amarte intensamente cada vez más. Sí, Señor. Amar tu palabra, amar tus verdades, amar tu persona. Y Señor, nosotros no esperamos la segunda venida. Nosotros te esperamos a ti. Amén, Señor. Te deseamos a ti. Te anhelamos a ti. Señor, no sabemos tu plan. Hubiésemos querido o deseamos estar contigo ahora mismo en gloria. Hubiésemos querido que hayas venido ya. Pero mientras tú sigues ejecutando tu plan, danos a nosotros cada vez más intenso deseo de estar contigo. Amén, Señor. Y, Señor, llevar otros con nosotros a la gloria. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos de hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio glorioso, de este maravilloso Salvador que vendrá a buscarnos. No solamente vino a morir, sino vendrá a buscarnos para que estemos contigo, Señor. Amén, Señor. Sí, ven, Señor Jesús, dice tu pueblo, la gloria de tu nombre. Amén.